Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy en nuestro programa de literatura vamos a entrevistar a un autor realmente peculiar, absolutamente polifacético. Vamos a saludar a Ángel Martín. Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Ezequiel. ¿Qué tal estás? Aquí estamos, encantados de estar en tu programa. Y nosotros de poder hablar contigo. Decía que eres una persona tremendamente polifacética y vamos, si me permites, vamos a contar el porqué. Ángel Martín nació en el seno de una familia de tradición marinera, hecho que de alguna forma, ya lo vamos a ver, marca un poco su obra. Es diplomado superior en criminología, máster en seguridad pública y privada y técnico en protección civil y gestión de emergencias. Actualmente ejerce como jefe de la policía local del ayuntamiento de Almella de Mar, y eso lo compaginas con tu pasión, que es la escritura. Pero es que tú empezaste a escribir bastante pronto, aunque no editas hasta el año 2012. Sí, Bueno, así es, qué así bueno. es. Cuesta un poco siempre atreverte a lanzar a la opinión de los lectores ¿Qué opinan lo los que tú vas demás? escribiendo, ¿no? ¿Sabes? Me costó bastantes años decidirme a publicar, por eso, ¿no? Un poco por el miedo de si realmente lo que escribía iba a gustar o no iba a gustar. Creo que eso lo tenemos todos, Sí, toda la gente que escribimos siempre. sí, cualquier cosa Esas que dudas, haces de ¿no? cara al Esas dudas que público, tienen. sí, te cuesta. Digo que tú te consideras como un dinamizador cultural, cuento. Has dirigido y presentado Absenta y Cultura en Barra, programas culturales de la Cala RTV, forma dúo poético musical con Derry Frank, Versus o Corps, participa de forma virtual en recitales de poesía solidarios, y si echas un vistazo a tu obra, que es amplia, que es amplia, te encuentras con de todo, te encuentras como esta obra de la que hablamos hoy, Lágrimas de Sal, una novela romántica de amor infinito, que ahora hablaremos de ella porque es un drama que narra la insólita relación que mantiene el protagonista con la mar y nos muestra, fíjate, la dureza de los marineros en la posguerra. Que, bueno, pero es que tienes poesía y tienes además algo que realmente me resulta curioso y es un manual de adiestramiento para perros de caza. Sí, O ese es sea, mi otro hobby. es que tienes Ese de es mi todo. otro hobby, tal vez un poco más desconocido, ¿no? Es mi pasión durante muchísimos años han sido los perros de rastro. De hecho, durante años fui criador de Basset Hound, Oh, qué bueno. el típico rastreador de la propaganda de televisión, ¿no? Sí. Ese fue mi perro de la vida, ha sido mi perro y es mi perro de toda la vida. Ajá. Y la verdad que sí, que de hecho durante muchísimos años he estado en este mundo, ahora por problemas de espalda me he tocado dejarlo, pero llegué a juez internacional de perros de rastro, o Qué sea que bueno. es un hobby bastante trabajado también. La verdad es que los perretes son la leche. La cantidad de Sí, cosas que yo, nos sorprenden, de las capacidades que tienen. mucho más, te dan mucho más que los humanos en la mayoría de veces, ¿eh? Ajá. Es realmente agradable. Yo también tengo un perrete y la verdad es que muchas veces te queda diciendo, no puede ser. Porque mío se me quedó ciego hace como 5 o 6 años y no te das cuenta de que está ciego. O sea, es impresionante cómo se defienden y cómo asumen su historia y les da igual. Sí, sí, ellos con una caricia tienen suficiente para ser fieles a ti. Eso en los humanos no pasa. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Oye, vamos a hablar, si te parece, luego hablaremos de muchísimas cosas, hablaremos de criminología, hablaremos de pesca, pero vamos a hablar un poco de lágrimas de sal. Porque es un tema tremendo. La vida en la mar siempre ha sido dura. La vida de los pescadores siempre ha sido dura. Pero claro, tú te vas hasta los marineros de la posguerra. Por aquel entonces la vida era dura para todo el mundo, pero para algo como los marineros. Yo lo quise escribir para rendir homenaje a la oveja negra he sido yo, he sido el único, aunque en mis inicios también
también fui enrolado durante 7 años antes de ser policía en barcos de pesca, ¿eh? O sea Ujú. que toqué este tema. Pero yo quería rendir un homenaje porque he escuchado en mi vida muchísimas historias de sucesos de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres, tragedias que les sucedían en la mar. Y de alguna manera por eso quise escribir esta novela. Ujú. Y la novela, tengo que decir a los oyentes que todos los hechos trágicos que suceden que le suceden a mis antecesores, ¿no? Y eso pues le da una crudeza aún mayor a la novela. Ujú. Te tengo que decir por esto que esta novela la escribí en 2012, la escribí en su momento en catalán, que es mi lengua materna, Ajá. pero no quería que la novela se quedara que la leyera tan poco público. Es decir, yo pienso que esta novela tiene que llegar a muchísima más gente. Y por eso me decidí a traducirla al castellano, cosa que te he de decir que me ha costado bastante, Sí. bastante trabajo poder transmitir las palabras de los sentimientos que son muchas veces diferentes en las lenguas y Sí, tienes que lo decirlo de creo. otra manera Ujú. para transmitir el sentimiento, pero que me siento orgulloso de haberlo hecho porque está teniendo una muy, muy buena acogida entre el público. Es que es un tema especial, porque hablamos de un chaval, de un niño que es de familia de pescadores, se queda huérfano muy tempranito y claro, se tiene que buscar la vida, ¿no? Sí, no tan solo huérfano, porque pierde a su padre, además también en circunstancias trágicas que sucedían en esa época aquí, en mi mismo pueblo, Ujú. que sucedían, y tiene que hacerse cargo incluso de su madre. Madre mía. Porque en aquella época, como muy bien sabes, las mujeres prácticamente no trabajaban en Ujú. ningún sitio. Las mujeres eran las amas de casa y alguien tenía que traer el alimento a las casas. Y Sí. por tanto, esta responsabilidad la tiene que coger el hijo en una edad muy temprana, ¿no? Y eso lo hace madurar de una forma brutal, brutal. Qué bueno. Y luego además... Una parte, dime. No, no, dime tú, dime tú. No, una parte importante de la novela Ujú. que lleva el peso de la novela también es el hecho de que el hijo ve morir a su padre y él se siente culpable, no voy a desvelar más, Ujú. se siente culpable de la muerte de su padre y entonces de alguna manera permanece conectado toda la vida con su padre, de alguna manera permanece conectado con su padre y es su padre el que le va guiando cuando tiene problemas. Tanto a la mar, es a esta... ¿Dónde está el amor? El amor infinito. Pues el amor infinito está dividido en dos cabezas. El amor el amor infinito que el chico tiene por la mar, el amor infinito, de hecho, el niño nació sobre una barca, Qué así bueno. empieza la novela, el niño nació sobre una barca, y por otra parte, cuando aparece la otra protagonista de la novela, en, que cambia totalmente su vida. Qué Una bueno. mujer de familia Bien. de médicos, Ujú. una mujer que sus padres tienen mucho dinero y a partir de ahí cambia su vida de una forma drástica, drástica. Cuántas cosas No puedo mezcladas. contar, no puedo contar mucho más porque si desvelo demasiadas historias, No, hay que contarlo justito, hay que contarlo justito para que la gente realmente lea esta novela que merece la pena y mucho. Oye, me pregunta Luima, me dice, ¿por qué el título de Lágrimas de Sal? porque de hecho te tengo que decir que es una novela costumbrista, Sí. ciertamente, pero es un drama romántico. Es un drama donde
casi la totalidad de los lectores van a derramar alguna lágrima. Qué Y bueno. eso te lo garantizo. No, sí, sí, Eso te lo garantizo. sí, sí. Van a Oye, derramar lágrimas y qué menos que hablando de la mar, que basando la novela en la mar, que por supuesto recomiendo a todos los enamorados de la mar, pues qué menos que esas lágrimas sean sal, ¿no? oye, No podía ser otro título. está claro. Oye, aparte de la trama que desarrolla la novela, aparte de la historia, de los protagonistas, además también cuentas algo que para mí es bastante difícil, pero siempre interesante, que es cómo se realizaba, cómo era la vida de la gente en aquella época. Pues yo te cuento. La novela está ubicada en mi pueblo natal, la Mella de Mar, que es un pueblo que está situado en la costa sur de Cataluña, Ajá. casi en la desembocadura del Ebro. Entonces, los fundadores del pueblo fueron unos pescadores valencianos que cuando navegaban a vela todavía, que no había motores, Sí, sí. huyeron de su zona porque allí no hacía viento, que es un pueblo que se llama El Grau de Valencia, Sí. huyeron del Grau en busca de alguna zona donde soplara permanentemente el viento para poder navegar. Y ahí encontraron la Mella de Mar, que no existía, la fundaron ellos, Ajá. está en el Golfo de San Jorge. Y Ujú. aquí sopla permanentemente el viento. Por tanto, tenían la posibilidad de salir a pescar cada día. Entonces, la vida era muy complicada porque eh, esta gente estaba en la posguerra. Ciertamente no les faltaba del todo comida porque pescaban, evidentemente, pero, pero ni las embarcaciones eran las que son hoy, Claro. es decir, navegaban a vela y por tanto con todos los problemas que conlleva navegar a vela en mal tiempo. Sí, sí. Es decir, no puedes luchar contra la mar sin un motor en condiciones, sin un motor. Iban muchísima gente en las barcas, eran pequeñas, pero tenían que ir mucha gente porque no habían medios técnicos ni para subir las redes, ni para nada. No había medios técnicos para nada. Y estaban sujetos a, a la meteorología totalmente. Es decir, no podían volver al puerto cuando ellos querían, no podían salir cuando ellos querían, no podían llegar a vender el pescado a la hora que querían, con lo cual muchas veces se les estropeaba el pescado, y luego no habían las formas de distribución de pescado que conocemos hoy en día. Por tanto, tenían que haber arrieros con un carro y un burro que tenían que ir a repartir el pescado por los pueblos cercanos, tampoco demasiado lejos. Sí, sí, claro. Todo esto complicaba muchísimo la vida de las familias. Era realmente complicado. Y sobre todo las situaciones climatológicas, porque evidentemente no habían las predicciones que tenemos hoy en Eso día. te iba a decir. Ellos, que esto hablo mucho en la novela, ellos se fijaban mucho pues en los animales para saber el tiempo que haría, en el comportamiento de los animales, se fijaban mucho en las corrientes del agua, según la corriente podían conocer qué tiempo vendría, si vendría oleaje más fuerte, si no vendría, si venía viento, en las nubes. Ujú. Y de ahí, de todo eso, es la conexión que hace el hijo con el padre, ¿no? Todas estas señales que le llegan de los agentes meteorológicos, digamos, es lo que el hijo interpreta que son señales del padre, que le va informando. Después también las mujeres, por ejemplo, se dedicaban no solo a las tareas del hogar, sino después, perdón, cuando llegaban los marineros a puerto, eran las mujeres las que tenían que coser las Las redes, redes. que reparar las redes. Este tipo de trabajo las hacían las mujeres. Por otra parte, pensemos que estábamos en la posguerra Ujú. y, por tanto, racionamiento de alimentos. Por lo tanto, estos pescadores tenían que hacer canjeo del pescado por otro tipo Cambio. de alimentos. Por ejemplo, en el delta del Ebro iban a canjear por arroz Ujú. del delta, iban a canjear pescado. Y todo eso en aquella época era extraperlo, era contrabando, estaba prohibido totalmente.
De ahí las persecuciones de la Guardia Civil, es decir, un mundo bastante complicado, una vida bastante complicada. Nada que ver con, hoy en día nos quejamos, pero no tiene nada que ver con lo que pasaron a aquella gente. Además son historias que posiblemente las sepamos, pero no nos acordamos nunca de ellas. Y que en este libro, en Lágrimas de Sal, vamos a vivir cómo era la vida en la época de la posguerra y sobre todo la vida de los pescadores. Una vida que siempre ha sido dura, sigue siendo dura, pero claro, por aquel entonces debía de ser algo absolutamente atroz. Oye, tu hijo se dedica a la pesca y además a una pesca peculiar, ¿no? Es que es muy divertido. Sí, sí, la historia de mi hijo es peculiar, porque ya te digo, nosotros llevamos la sal en las venas, siempre decimos, ¿no? Entonces mi hijo, cuando terminó sus estudios, me dijo, papá, yo sé que vosotros queréis que me saque una carrera, si os apetece yo me la saco y me la sacaré sin problemas, pero me haréis infeliz. Yo quiero tener mi barco y quiero ser pescador como mis abuelos y quiero... Digo, ningún problema, hijo mío. Claro. Entonces se compró un barco con un socio, un chaval amigo, se compraron un barco y se dedican a la pesca artesanal. Ajá. Que quedan muy pocas embarcaciones que hagan ese tipo de pesca. Ellos hacen pesca artesanal del palangue y con nasas, por ejemplo, pulpos, y luego, por ejemplo, pescar del atún gigante a mano. Madre mía. Que eso es precioso de ver, Ezequiel. A Eso es precioso de ver. mano es que va solamente con el sedal. No Sí, utilizan solo con caña el ni sedal. nada. Sin cañas, sin nada, sin ningún artilugio. Trabajar, por ejemplo, un atún rojo de 120 o 140 kilos como han cogido hoy mismo, Madre mía. pues se pueden tirar perfectamente un par de horas trabajando el pescado hasta que lo pueden subir a bordo. Eso te iba a decir, Y que eso solamente con el es sedal. realmente espectacular de ver. Es espectacular de ver. Qué bueno. Es la lucha del hombre contra el pez mano a mano, sin trampa ni cartón. Qué bueno. Aparte Es que muy bonito. un bicho de 100 y pico kilos tiene que luchar como un jabato, ¿no? Lucha muchísimo. A veces se arrastra la embarcación, a veces la arrastra millas y millas mar adentro, Qué hasta bueno. que consiguen subirlo. Qué Sí, bueno. sí, tienen una fuerza muy importante, destacable. Sí, además es uno de los pocos peces que tiene sangre caliente y eso le da una velocidad tremenda. Sí, sí, tiene un arranque brutal. Es bastante peligroso, también te tengo que decir, aquí ha habido gente que ha perdido miembros de manos o de pies y, por ejemplo, mi hijo el año pasado sufrió un accidente, sufrió un corte bastante importante del sedal en la pierna, bastante importante, que lo mantuvo de baja un tiempo. Eso Sí, porque sí. aunque lleven guantes especiales y tal, bueno, un sedal corta muchísimo. Sí, sí, si hubieras visto los guantes, que me los enseñó después de trabajar el pez que le causó la herida, Ujú. los guantes estaban desintegrados del quemazón del sedal. Madre mía. Sí, sí, Y ya ha llevado, sí, sí. porque el otro día me comentaste que cogió uno y ahora me has dicho que ha cogido otros dos, o sea es con mucha Sí. frecuencia, es la época además del atún y del bonito. Bueno, sobre todo es en verano, ¿eh? Es Ajá, en verano, no es que puedan pescar todo el año ujú, y ellos tienen un cupo de ejemplares de los cuales, de kilos, vaya, de atún que no pueden pasar. ajá. Entonces a ellos les dan un cupo de kilos al año y entonces ellos van cuando quieren hasta que cumplen el cupo. Una vez han cumplido el cupo de kilos ya no pueden Claro, seguir yendo. pero en esto Esto de está la muy... pesca, sí, sí, sigue, perdona. No, digo que esto está muy controlado. Es decir, por ejemplo, en el momento que salen a pescar al atún, tienen que comunicarlo a Madrid, que ha Ujú. salido el barco a pescar al atún. Cuando cogen un atún, tienen que comunicarlo para que los inspectores vayan a la barca y comprueben los kilos del atún y tal. Va Qué bueno. súper controlado. Es un tema que va muy controlado. Qué bueno. Y la cantidad de veces, claro, porque esto es que comentamos lo bueno, comentamos, fíjate, he cogido uno de 120 kilos, no sé qué, pero ¿cuántas veces salen y se vuelven con las manos vacías? Bueno, a ver, esto ha cambiado un poco aquí en Amella. Ahora cogen con mucha frecuencia, porque te cuento, no sé si conoces o has oído hablar por televisión incluso de los atunes del grupo Balfegó, que son Ujú. bastante famosos. Sí, Entonces, estos atunes tienen las piscifactorías aquí en Amella de Mar. sí. Y entonces, como ellos meten los atunes en la piscifactoría y allí
lo que hacen es engordarlos, Ajá. los van engordando hasta que hacen bastantes kilos para venderlos, entonces tiran mucho alimento. ¿Y Ujú. qué pasa? Que otros atunes vienen a los alrededores de la piscifactoría para comer lo Alimentarse. que sobra allí. Qué Y por bueno. tanto ahí se ha creado una nube de atunes importante que lo raro es que el día que salgan no cojan, Qué bueno. ¿sabes? Qué bien. Qué bueno. Oye, Sí, es oye, muy interesante, es muy y interesante. cuando tu hijo no pesca el atún, el resto del año, ¿qué hace? ¿Qué pesca? Pues él hacen pesca de palangre, pesca tradicional, Ujú. eh, al anzuelo, digamos, Sí, sí. al anzuelo. Con anzuelos, el palangre, y con el palangre es una pesca muy selectiva. Pescan dentón, pescan dorada, pescan lubina, Ajá. es decir, solo un tipo de pescado muy concreto que va bien pagado. Ajá. Y es muy selectivo porque cogen piezas grandes. Y entonces, durante la época del invierno, también van a otra pesca tradicional, que es la pesca del pulpo con nasa, Ah, qué bueno. ¿vale? Y cogen muchísimos kilos de pulpos de la forma tradicional, Con las con nasas. nasas, estas tres tipos de pesca es a lo que ellos se dedican. Ya ves que hablo con mucha ilusión porque realmente me gusta mucho este mundo. Y pero comparte la pasión de tu hijo, porque evidentemente si tu hijo lo hace es porque lo lleva en la sangre. Sí, 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 efectivamente, Oye, efectivamente. otro tema, y ya hablaremos las veces que quieras del mundo de tu hijo, me parece algo absolutamente fascinante. Pero hay otro tema que quería tocar también contigo y es el mundo de la criminología. Posiblemente no sepamos bien lo que es la criminología, quizá porque estamos un poco confundidos con la televisión, con las series que vemos. La criminología es más complicado que lo que vemos en la tele, ¿verdad? Y por supuesto mucho más lenta en ocasiones. Sí, a ver, la gente se confunde mucho, por las películas sobre todo, se confunde mucho con el término criminología y criminalística. Es criminalística. Criminalística, que también es cierto que es una parte de la criminología, que cuando tú estudias criminología, tienes unas asignaturas de criminalística, pero para que la gente me entienda, criminalística son los que investigan los crímenes. Ujú. Y la ciencia de la criminología se dedica más bien a prevenir la criminalidad, estudiar cómo prevenir la criminalidad, estudiar cómo resarcir a las víctimas, estudiar que no se produzca, cómo evitar que se produzca una segunda criminalización de las víctimas. Y, y también, por ejemplo, un trabajo de los criminólogos que no se ve mucho, es, por ejemplo, los criminólogos también pueden ayudar, por ejemplo, cuando los arquitectos diseñan, por ejemplo, ciudades o barrios, Sí. o pues los criminólogos pueden hacer informes técnicos de cómo modificar esos planos de ciudad para evitar crear espacios propensos a que haya criminalidad. Ujú. Qué bueno. Este es uno de los trabajos que la gente no conoce mucho, Ya. pero es así, es así. Entonces, los criminólogos que hacen, pues también pueden estar en las cárceles, Ujú. ¿vale? Para intentar reinsertar hacer un trabajo de reinserción de los presos, por ejemplo. No, es eso, es el estudio del delito. O sea, Y el mucha estudio del sociología. delito y cómo hacer propuestas concretas para, sobre todo, prevenir los delitos. Ese, digamos que es el trabajo esencial del criminólogo. Es cierto que en Ese es ocasiones el trabajo. veis que un crimen se puede cometer, pero no podéis prevenirlo. Claro, O este es el incluso problema. conocéis Es a que un personaje. el pro- En ocasiones imagino problema, que estarás delante de alguien que dirás, es que lo esta... ideal sería, Dime, dime. Hola. eh,
Se nos está cortando. No te oigo bien ahora. Sí, Ahora sí. a ver, ahora. Dime. Sí, yo te decía que en ocasiones el estar ante una situación, ante un personaje y tú dices, caramba, es que esto tiene toda la pinta de que se va a cometer un crimen, pero no puedo hacer nada para evitarlo. Hasta que se cometa. Claro. Desgraciadamente, desgraciadamente estamos así. Aún lo de la película de Minority Report, Ajá. si te acuerdas, de Sí, Tom Cruise, sí. que actuaba antes de que se cometieran los crímenes, todavía no hemos llegado a ese extremo. Es verdad que en nuestro país se, se legisla mucho para, digamos, penar a la gente que comete crímenes o delitos. Ujú. Y en cambio se trabaja muy poco en la prevención. Este es un grave problema para mí, desde mi punto de vista, desde toda la vida. Sí, claro. No se tiene muy en cuenta la prevención del delito. Y pienso que es muy importante, porque cuando tú, por ejemplo, diseñas una calle o diseñas una ciudad, nadie tiene en cuenta estas cosas. Ajá. Nadie tiene en cuenta el hecho de dejar rincones oscuros donde, por ejemplo, pueda haber un atraco, Claro. o donde por ejemplo, sea una zona donde los yonkis la frecuenten para pincharse porque allí no los ve nadie. Estas cosas no se tienen en cuenta y son muy, 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 muy importantes. Claro. Es que además. Espero que a lo largo del tiempo, ahora en estos momentos pienso que la criminología está cogiendo un poco más de auge, también gracias a las películas y todo, está cogiendo un poquito más de auge y espero que, que la gente que está al mando del país que se conciencie un poco más sobre que en nuestro país tenemos muchísimos criminólogos Ajá. y en aprovechar los conocimientos de esta gente para trabajar sobre todo en la prevención del delito, que creo que es lo más importante, porque una Claro. vez se ha cometido el delito, ya tienes una víctima, y entonces lo mejor es no tener víctimas. Sí, hombre, eso sería lo ideal, pero evidentemente es cierto. Yo, por ejemplo, el tema de lo que tú acabas de contar de la criminología en el mundo de las ciudades, a la hora del diseñar una ciudad, la verdad es que no lo había pensado y nadie me lo había contado nunca, ¿eh? Claro, claro, ese es el problema, la desinformación, ese es el problema. Y es, En ocasiones no crees tú que se toman decisiones sin contar con los auténticos profesionales, pero no solamente en seguridad, sino en otras muchas cosas. sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente yo siempre digo lo mismo. A ver, no me gusta hablar de política, Ujú. porque no me gusta hablar de política, pero yo siempre digo lo mismo. A los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, para acceder a ellos, se nos hacen psicotécnicos, se nos da una formación muy larga y extensa sobre todo tipo de temas, Sí. y en cambio, después, por ejemplo, ya no te hablo del Estado, pero te hablo en los pueblos, por ejemplo, las policías locales, después te entra un regidor que te lo colocan de regidor de la policía, que no tiene ni la más remota idea. Claro, claro. La única idea que tiene es lo que ve en las películas y lo que ve en televisión. Y no tiene más idea. Por eso, Y eso a mí me parece un poco grave. Es cierto que estamos en la democracia y tiene que mandar la gente que el pueblo vota, ¿no? Pero se le tendría que dar una formación a esta gente antes de coger una regidoría tan importante como es de policía, por ejemplo. que la gente vota o la gente que escogen los partidos. Lo que sí es cierto es que en ocasiones, y yo lo digo, que los políticos con que no molestaran sería suficiente. Sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Oye, Estamos de tú acuerdo. además también escribes en una página web y escribes relatos interesantes. ¿Cuál es tu página web? A ver, tengo una página web. Lo que pasa es que la página web hay mucha cosa en catalán, porque la empecé a escribir al principio y Ajá. entonces no, 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 perdona, me he equivocado. No, no, es el blog que es en catalán. No, Ah, la página web no es en catalán. Está en todos los idiomas. ajá. Es Sí. www.angelmartí.com. Allí se pueden encontrar todos mis libros. Ángel Martí. Pero si alguien quiere, Sí. sí, angelmartí, Punto com. sin n final, Ujú. punto com. Sí, ahí se pueden encontrar todos mis libros y todas las redes sociales que tengo y tal. Pero yo, si a la gente le interesa sobre todo el tema de la criminología y tal, les diría
que tengo un perfil de Facebook Sí. que es @angelmartí_escritor, @angelmartí_escritor, donde ahí, por ejemplo, escribo unos artículos que cada semana escribo dos, que se llama, los he titulado Las entrañas del crimen, Qué bueno. y allí explico o intento explicar a la gente todos los intríngulis de la criminología y de la criminalística. Ajá. Cómo se investigan en realidad los crímenes, qué hay que saber, para que la gente empiece a entender que lo que vemos en las películas no es la realidad No. de los policías que están en la calle. Es cierto, y también a nuestros oyentes, yo recomendaría, por ejemplo, yo soy un amante de las películas policíacas españolas Ujú. y en cambio un detractor de las americanas, Ujú. porque las películas españolas policíacas son bastante más reales y fieles a lo que es el trabajo de la policía que no las americanas. Ajá. Por tanto, si la gente se quiere hacer una idea más real de lo que hace la policía en la calle, yo le recomiendo que si ven series sean españolas, Qué bueno. Sí, sean españolas, porque se aproximan mucho más a esto, ¿no? ajá. A esto. Hay una Bueno, serie, hay una siguiendo serie. siguiendo con el tema y aprovechando, te digo que el año pasado empecé a escribir una saga de novela negra. Qué bueno, porque Empecé me encanta la a novela escribir negra. una saga que en la primera novela Sí. eh, se llama Bajo el signo del lobo, Ajá. editada por Por Platero Platero Pulbus. Full Books. Ujú. Y es una editorial sevillana y se llama Bajo el signo del lobo. Qué Es bueno. una novela bastante peculiar porque yo quería hacer algo diferente de lo que se ha escrito hasta ahora. Y Y algo creo basado en que la realidad. creo que se ha conseguido. Porque el protagonista es el sargento Fred Brennan Ujú. de la unidad de personas desaparecidas de la Policía Autonómica de Cataluña, de los Mossos d'Esquadra. Sí. Y este chaval, muy peculiar, un poco hippie, bebedor de ratafía y fumador de porros, es decir, un poco hippie, pero tiene sus razones de ser, porque sus antepasados, eran indios americanos, Qué bueno. pies negros, Ujú. y lleva sangre india en las venas. Y entonces, él nació bajo el signo, de aquí el título del libro, él nació bajo el signo del lobo, del horóscopo indio, y los nacidos bajo el signo del lobo tienen una especie de características chamánicas, Qué bueno. de hacer viajes astrales, de esas características que conocemos de los chamanes indios, Sí, sí. una especie de conectar con el más allá. Y este es el protagonista de la novela, un tío muy peculiar que ha gustado mucho a la gente, que está gustando mucho a la gente por su forma de ver el mundo, muy arreglado a la tierra, muy arreglado al cielo, a la naturaleza, y con unas facultades bastante especiales. Y tanto es así, y tanto ha gustado el libro que he decidido hacer una saga, Qué bueno. y que ya tengo en el horno la segunda, el segundo caso de Fred Brennan, ya está en el horno, que en primicia te digo, Dime, que se va dime. a titular Alma del Lobo, Alma y del va a lobo. salir antes de Navidad, lo tendremos en la calle. Pues te voy a decir una cosa, yo soy enamorado de la novela negra y más si es buena y ya tiene un seguidor más, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Pues mira, encantado. Me Espero que encanta, te guste. seguro que sí. Ya saben, Ángel Martín, métanse en su página y pueden descubrir todas sus obras, pueden conseguir todos sus libros y también nos seguirá contando cosas de sus próximos proyectos. Ángel Martí, es una pena, pero en la radio el tiempo corre muy deprisa, a mí de luego se me ha hecho cortísimo. Lo sé. Volveremos a hablar porque son tantas las cosas que tiene que contarnos que tenemos para entrevistarnos bastantes veces. ¿Te parece? Muy bien, Ezequiel, encantadísimo. Agradeceros una vez más la invitación de estar en tu programa. Me he sentido muy cómodo
y encantado. Cuando quieras, aquí estoy. Estaremos en contacto y seguiremos hablando de Ángel Martí, porque como ustedes han visto, es un personaje que merece mucho la pena. Y si el hombre merece la pena, la obra también, seguro. Ángel Martí, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Hemos hecho justito con el teléfono. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno amigos, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo con esta entrevista a Ángel Martí. Volverá que a Nordeste Radio, que tiene muchas cosas que contarnos. Les dejo, pero en un ratito volvemos, pues vamos a hablar del tema de la mina otra vez, ¿vale? Venga, hasta ahora amigos.